anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta mueve nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta mueve nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Bueno, aquí estamos frente a nuestra caja de herramientas. Conforme lo que hablamos, vamos a presentar el desglose. Vamos a utilizar las herramientas para desarmar la palabra que compartimos el sábado. Como todas las palabras que compartimos los sábados son vianda, es alimento sólido, pero la vamos a diseccionar, la vamos a trazar, la vamos a abrir para que podamos encontrar sus engranajes, cómo funciona esa maquinaria. La vamos a trabajar en estos 5 reuniones, en estas 5 sesiones. Hoy es la primera, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien. Esas son las reglas sencillas del juego. Quiero hacerte una recomendación. Normalmente estuvimos congregados el sábado y escuchamos el mensaje. Algunas personas, muy pocas de ellas, no pudieron por alguna razón y después la vieron, porque queda colgada ahí en la nube, en el canal. Pero pues bueno, en general estamos un grupo de algunas decenas de millares de personas que ya la escuchamos. Bien, mi recomendación, por la importancia de lo que va a suceder a partir de haberla escuchado, lo que vamos a hacer que suceda hoy y los próximos 4 días, te recomiendo en algún momento, con mucha quietud y mucha calma, vuélvela a oír. Es media hora que vas a invertir en tu vida. Lo que vamos a trabajar es muy importante para tu vida. Muy con mayúscula M y subrayado y con resaltador rojo. Muy importante. Bueno, esas son todas las reglas del juego, muy sencillas. Vamos a iniciar con una de las partes. La dividí en 5 partes y la primera es eso que denominé la gran falacia. La gran falacia es aquella que se expresa con palabras como estoy en eso, estoy trabajando en eso, estoy luchando en esa área contra ese enemigo. Aclaré, y esto es importante volverlo a resaltar, que es posible que alguien en un momento dado realmente esté luchando contra un enemigo y esté conquistando un área, algo de aquello que la Escritura llama lo terrenal.
Entonces es posible que alguien esté haciendo morir lo terrenal. Es posible, no lo voy a descartar de un plumazo, porque he visto algunas personas y algunos testimonios, algunos casos de personas que han dado pasos verdaderamente importantes para ser clasificados en lo que se llama el ministerio de la vida. El ministerio de la vida consiste, en palabras sencillas, en que la persona que asume esa responsabilidad consume, suerve, absorbe muerte para que la vida opere en otros. Entonces, esa es una descripción sencilla y de pocas palabras lo que significa el ministerio de la vida. Las personas se les llena la boca con ministerio apostólico, ministerio profético, quieren ser profetas, quieren ser evangelistas, bueno, o pastores, o pastoras, profetizas, bueno, cualquiera de estas manifestaciones de servicio. Pero ninguno de estos llamados 5 ministerios tiene ningún valor. Óyeme bien, ningún valor. Es como un cheque de una chequera, de un banco. El cheque es original, genuino. La firma del titular de la cuenta corriente es original, es genuina. El banco existe, está debidamente legalizado, supervisado por una superintendencia bancaria que regula, controla, todo está normal. Solo hay un detalle, y es que la persona que giró ese cheque está haciendo las veces de banco emisor y no tiene fondos suficientes en su cuenta. Entonces pone: yo, Pepito Pérez o Juanita Rodríguez, le pago o doy la orden al banco para que le pague de mi cuenta 1,000,000 de lempiras o de euros o de dólares o de pesos o de lo que sea. Páguele a fulanito de tal 1,000,000. Llega fulanito contento al banco y en el banco le dicen: su cheque es bueno, la firma corresponde, no hay tachaduras, no hay enmendaduras, no es una chequera robada, todo es normal, es de este banco. Muy bien. Solo hay un problema, y es que la persona que es la titular, la dueña de esa chequera, no tiene con qué estar haciendo eso. ¿Ves? Entonces, ahora vamos a explicar la parábola. Una persona puede ser apóstol o profeta, o profetiza, o apostaliza, o hortaliza, o evangelistiza, o pastoriza, como quieran. No tengo esa complicación con el asunto del género. Yo digo apóstoles, y los apóstoles pueden ser hermanos o hermanas. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que si la persona que ha hecho o está ejerciendo, desarrollando ministerio como profetiza, como profeta, como apóstol o apóstola, como pastora o pastor, como evangelista, maestra o maestro, si no tiene el requisito de desarrollar el ministerio de la vida, esto es, si no está pagando un precio de muerte para que otros tengan la vida, todo lo demás tiene valor, pero es infructuoso.
no cumplirá el propósito para lo cual fue diseñado. Este es el requisito sine qua non, fundamental, definitivo para cualquier acción en el plano espiritual. Bien, sigamos. Decía que la falacia es decir, estoy trabajando en esa área, estoy ocupándome de eso, estoy en esa lucha. No. Después de tantos años, después de este ciclo de los 42 años que ya se cumplieron, ahora que estamos en este ciclo, Cristo presente y manifestándose, como lo estamos viendo poderosamente de día en día y de semana en semana, pues no podemos convalidar esto de lo estoy trabajando. Aunque sabemos que en algún momento, en el momento de la foto, alguien podría estar trabajando algo. Pero dijimos que el árbitro lleva el silbato a la boca y lo sopla y resuena en el estadio y final, no va más. Tomamos la foto ahí. Vamos a mirar cómo va el partido. Entramos a camerinos. Estamos en la mitad del partido. Después vamos a volver a salir a la cancha y vamos a volver a trabajar áreas. Pero en este momento es un momento definitivo y definitorio para hacer balance, para ver si estás en la fe. Porque si no estás en la fe, estás levantando una casa sobre la arena. Y si no tienes la fortuna de que ya se te haya caído, tendrás la desgracia de que se te vaya a caer cuando ya no haya tiempo de volver a construir. Entonces este es el buen momento de tumbar muros aportillados, resquebrajados, mal construidos, que pueden significar un riesgo para los que habiten contigo en esa morada espiritual. Se te puede caer, se te puede desgonzar esa fe que has proferido y de la cual has hecho gala quizás en distintos escenarios, pero se te puede caer. Entonces vamos a derribar el muro que esté inservible. Yo mismo te ayudo y lo vamos a levantar desde la base con buena cimentación, con una columna que le dé sustento en la esquina, con una viga que la amarre por arriba, y vamos a hacer un lugar seguro que, como en el cuento de los 3 cerditos, que si viene el lobo a soplar y resoplar, pues no pueda derribar la casa, que no sea como la que fue hecha con pajas ni con tablas, sino que esta está bien edificada, bien fundamentada, bien cementada y cimentada. Seguimos. Entonces, estamos haciéndole un alto a estoy trabajando en esta área. Estamos entrando a camerinos para hacer un balance de cuántos goles has hecho en tu partido, en el partido de la vida. Real y literalmente, tu balance. Hijos espirituales, obra realizada por ti, iglesias establecidas, círculos fundados por ti, no que te hayan asignado personas, no. Eso son cosas administrativas. Es como cuando tú entras a una empresa y te asignan una oficina, un escritorio, o te dan una papelería, unos lápices. No, eso no es. Ese computador es de la empresa. Eso no es. Lo que tú has producido de tu fruto, salido de tus entrañas. Balance. Miremos. Bueno, pues por ahí hay algo.
Bueno, real, no son invitaciones a conectarse, no son invitaciones a haberse reunido en los tiempos de las asambleas, ¿sí? Porque sería como pensar que eres papá de los hijos de todas las señoritas que invitaste alguna vez a cine o a un restaurante o a una discoteca o a un paseo. No. Ellas tienen hijos, pero por acción de los que les engendraron hijos. Tú las invitaste y las metiste en la actividad social, pero eso no te hace papá o madre espiritual. Invirtamos en los procesos. Entonces tú no eres madre, sino de aquello que ha sido engendrado por ti. Que la paternidad sea el Cristo en ti. Si tú lo invitaste a una reunión, bueno, eres un facilitador, eres un relacionista público, ¿sí? Pero es el que cierra ese círculo. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, nuestro primer paso es desmitificar al 100% el estoy trabajando en esta área. Y sacas una lista de cuáles son las áreas que ya tienes trabajadas. ¿Cuáles? En cuáles hay un gol. No que estás en proceso, ni que estás por la mitad. No, eso no. Es lo que está terminado, la obra que está concluida. Entonces, de la gran obra que Dios está diseñando para tu vida, ¿qué has conquistado? ¿Cuáles son los terrenos que ya son territorio del reino de los cielos? Donde ya no hay lucha, donde no se oye ruido de cincel ni de martillo. Cuéntame, no me cuentes, cuéntate, haz el balance, escríbelo tú, es en lo secreto. Y miras, ¿en qué eres completamente nueva criatura? Tu palabra es veraz, 100%. Tu sí es sí y lo sostienes pase lo que pase, como tu no, o lo flectas, o cedes, o terminas cambiando de parecer. Tu juicio es benigno, es recto, es después de conocer todo lo que se pueda conocer, o es apresurado, o es un prejuicio, o es condenatorio. ¿Ves? Vamos a seguir mirando áreas. ¿Eres diligente o estás trabajando la pereza todavía? ¿Eres esforzado o estás trabajando la negligencia todavía? ¿Eres casto o estás trabajando la lujuria todavía? ¿Tienes templanza o estás trabajando la glotonería todavía? ¿Ves? O sea, ¿la tienes o no la tienes? ¿Hiciste gol o no lo has hecho? O sea, tienes la bola y estás en el toque-toque, corre por aquí, corre por allá, y el pase, y hacemos la pared, y yo la tengo, tú la tienes, me la pasas, nos devolvemos. No, pero eso no suma. Eso no suma. Suman goles. Estoy tomando la figura del fútbol, que es casi que universalmente conocida. Me disculpas si no es tu caso. Entonces le preguntas a un amigo, cualquiera te puede explicar esa parábola. Entonces mira todos los puntos que estuvimos tratando la semana pasada cuando miramos las virtudes en cualquiera de las áreas en que las estuvimos mirando, ¿sí? Si en finanzas eres un buen administrador o eres un despilfarrador, si eres dadivoso, generoso o liberal o desapegado en la manera de dar o no, si eres honrado o no, ¿ves? Si eres fiel
a tu marido, o eres fiel a tu esposa, o estás trabajando esa área. O sea, ya no es algo sino un viernes al mes, ¿sí? Ya poquito, y con preservativo. No, eso no es fidelidad. O sea, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿Ves? Hay amabilidad, hay amistad, hay benignidad, hay afecto fraternal, hay lealtad, misericordia, perdón, servicio con los hermanos. Eres hospitalario o no lo hay. Es así de sencillo. ¿Ves? En tu ego estás buscando el conocimiento, la equidad. Eres humilde, eres justo, eres limpio, longánime, manso, modesto, obediente, ordenado, paciente, piadoso, prudente, quieto, sobrio. ¿Sí lo eres o no lo eres? ¿Sí? Ahí lo puedes medir. ¿Ves? Si en tu espíritu se mantiene el gozo, la confianza en medio de la adversidad, en medio de la tribulación. Yo tuve un amigo hace muchos años, compañero de ministerio también, que fue conocido por otros amigos con el nombre de Felipe. Y Felipe tenía un grupo de compañeros, discípulos, y él me decía, salimos al campo y yo los pongo a jugar fútbol. Y yo me siento con un cuaderno y voy tomando anotaciones. Y él iba mirando cómo jugaban fútbol, no como un director técnico de fútbol, sino como un hermano mayor espiritualmente. Y cuando alguien se alegraba mucho porque hacía un gol o algo parecido, tomaba nota de que era arrogante o era soberbio, o era orgulloso, o vanaglorioso, o jactancioso. O cuando alguien se deprimía mucho porque le hacían un gol, entonces baja inteligencia emocional, baja autoestima, se demolía en el fracaso y se exaltaba en el éxito. Entonces él iba viendo. Si era egoísta a la hora de hacer un pase y quería lucirse, entonces no servía para trabajar en equipo, tenía que ser reentrenado, enseñado completamente. Si hacía juego sucio, dirty play, si hacía el foul, faltas, para quitarle la bola al compañero por medio de zancadillas Entonces él tomaba notas de todo eso, porque no es ganar a cualquier precio. La Escritura dice que ninguno es coronado si no lucha legítimamente. Es de acuerdo al reglamento. No es meter la bola con la mano como el famoso gol de Maradona de la mano de Dios. No, que sea legal. Que haya gol genuino, que haya juego limpio. Fair play. Claro, de eso se trata. Entonces hacemos el balance. Es lo primero, lo que vamos a hacer hoy. Sácate media hora en las próximas 24 horas para oír la charla del sábado. Toma nota. Y en este primer punto, este es el 20% del examen que vamos a hacer. Es qué áreas tienes conquistadas, ganadas ya, que Cristo reina. Cristo reina. El que te ve a ti en esa área está viendo la presencia de Dios. Debe haber algo. Si no hay nada, no te preocupes. Tienes un buen lote. Vamos a construir. Pero vamos a construir a partir de cero. Para que no vayas a estar por ahí de pavo real haciéndote pasar como quien tiene algo si no tiene nada. Esto es aquí entre tú y yo, esto no lo hacemos público. Tú sabes, si no tienes nada, y vamos a construir. Conectamos espiritualmente y vamos a levantar. Pero si tienes un puntico de fe, como la semilla de mostaza, a partir de ahí vamos a levantar una labranza
maravillosa. Y si no, sembramos. O sea, no te inquietes. No vine a acusar, vine a ayudar. Termina fonéticamente igual, gramaticalmente suena inclusive parecido, pero no soy el acusador, soy un ayudador. ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, quedamos listos para nuestra caja de herramientas de mañana. Escucha otra vez la reunión del sábado. Y quedamos así. Estamos pactados. Estamos conectados. Hasta mañana. serviré, oh Dios, en el monte de Oreb, te serviré. Ahora todos juntos conmigo. Te serviré, oh Dios, en el monte de Oreb, te serviré con el corazón. Jehová, Dios omnipotente, que escuchaste mi clamor y mi gemir,